Pues fíjate, el fracaso escolar nos cuesta dinero del bolsillo a todos de forma directa y constante. O sea, incluso a quienes jamás han pisado una reunión de padres en un colegio, ¿eh? Totalmente, porque cada vez que un chaval abandona el instituto hoy, la economía de mañana se resiente un poco más. Claro, el gasto en servicios sociales aumenta, la participación democrática se debilita. Y, normalmente, la inercia nos lleva a buscar un culpable muy evidente, ¿no? Un culpable muy cómodo, que es el propio estudiante. Sí, siempre se señala su falta de esfuerzo o su desinterés, o se mira de reojo a la familia por no ayudarle con los deberes en casa. Exacto, es que es muy fácil apuntar con el dedo al individuo para no mirar al engranaje. Pero, a ver, ¿y si ese engranaje estuviera diseñado, casi por accidente, con trampas invisibles? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasaría si las propias reglas del juego de la educación pública fueran las que zancadillean sistemáticamente el éxito de los alumnos más vulnerables? Hoy nuestra misión en esta inversión a fondo es, precisamente, analizar esas políticas sistémicas que obstaculizan la equidad en el ámbito educativo. Vamos a destripar el exhaustivo informe de la OCDE sobre equidad y calidad en la educación. Y vamos a descubrir algo que rompe muchos esquemas, la verdad, porque garantizar que todos los alumnos tengan oportunidades reales no es un acto de caridad bucólica, ¿eh? Es la inversión macroeconómica más rentable y urgente que puede hacer una sociedad. Y para empezar, bueno, creo que es vital establecer una premisa fundamental desde el primer segundo. Sí, porque este informe desmonta un mito gigantesco. Hay una creencia muy arraigada, o sea, casi un dogma intocable en ciertos círculos, de que hay que elegir entre equidad y excelencia, como si fuera un juego de suma cero, ¿verdad? Exacto. La idea de que si dedicamos recursos a ayudar a los que se quedan atrás, irremediablemente estamos frenando el potencial de los más brillantes, como si estuviéramos nivelando por lo bajo. Ya, la típica queja de que bajar el nivel perjudica a los listos. Pues los datos internacionales a gran escala demuestran exactamente lo contrario. Los sistemas educativos con mayor equidad son, sin excepción, los de mayor calidad global. O sea, no hay debate ahí. Ninguno. No existe ningún país en la cima de las evaluaciones internacionales que se sostenga sobre una base donde un tercio de su alumnado fracasa. Simplemente no es viable. Vale, me gusta empezar derribando mitos. Pero para entender dónde fallan exactamente nuestros sistemas, primero tenemos que aclarar un error de concepto enorme sobre el que se han construido, bueno, décadas de leyes educativas. Me refiero a la confusión entre igualdad y equidad. Uf, importantísimo. Suenan a sinónimos de justicia, pero en la práctica son universos opuestos. Vamos a olvidarnos de la típica y manida metáfora de dar los mismos zapatos a todo el mundo. Vamos a pensarlo como un torneo de videojuegos. A ver, cuéntame. La igualdad es darle a cada jugador exactamente la misma consola, la misma pantalla y el mismo mando. Suena súper justo, ¿no? Todos tienen lo mismo. Sí, sobre el papel es perfecto. ¿Qué pasa si el mando de un jugador tiene el joystick atascado o un botón roto desde fábrica? La equidad consistiría en cambiarle ese mando defectuoso o ajustar la configuración del juego para que su habilidad real pueda competir con la de los demás. Me encanta esa analogía. ¿Es que en la educación pasa igual? Si aplicamos la política del café para todos, dando las mismas horas, el mismo currículo y el mismo trato, estamos ignorando unas barreras invisibles que son brutales. Totalmente. El chaval que llega a clase sin desayunar, o que no tiene un espacio silencioso para estudiar porque comparte habitación con 3 hermanos, se enfrenta a ese juego en condiciones radicalmente distintas al alumno que tiene internet de fibra, clases particulares y padres con carreras universitarias que les resuelven las dudas. Y ese ejemplo del mando defectuoso, fíjate, ilustra perfectamente cómo la OCDE desglosa la equidad en dos dimensiones muy concretas. Hablan de imparcialidad y inclusión. Imparcialidad, vale. Sí, la imparcialidad no significa que todos saquen sobresaliente, ¿eh? Significa asegurar que las circunstancias personales y sociales, como el código postal donde naces, tu género o si tus padres son inmigrantes, no actúen como ese joystick roto que te impide avanzar. Claro que tu origen no sea una condena. ¿Y la inclusión? Pues la inclusión se refiere a garantizar un estándar mínimo. Es asegurar que absolutamente toda la población adquiera un nivel básico de competencias, sobre todo en lectura y matemáticas, o sea, lo que te permite funcionar en la sociedad. Y el coste de no garantizar este nivel básico es asombroso. Es que, leyendo el informe, las cifras del coste de la inacción te dejan helado. Porque cuando el sistema falla y un alumno no logra terminar la secundaria, tendemos a verlo como un drama familiar. Pobrecito. Pero es un desastre macroeconómico de manual. Así es.
Si analizamos la trayectoria individual, abandonar la secundaria superior condena a esa persona a ganar de media un 15% menos durante toda su vida laboral frente a alguien que sí obtuvo el título. Un 15% menos de sueldo toda la vida, madre mía. Y eso es solo la punta del iceberg. Duplica su riesgo de desempleo crónico. Pero, fíjate, lo más revelador y trágico es el impacto en la salud. En la salud, directamente, por los estudios. Sí. Los adultos con menor nivel educativo reportan sistemáticamente peor estado de salud e incluso tienen una esperanza de vida significativamente menor. ¡Qué barbaridad! Ocurre porque acceden a trabajos más precarios, con mayor desgaste físico, y tienen menos herramientas para navegar el sistema sanitario o mantener hábitos preventivos. Ya, claro. Y si sumas todos esos individuos, la factura para el Estado es gigantesca. Tienes menos ingresos fiscales, más gasto en subsidios de desempleo, mayor presión sobre la sanidad pública. Es una bola de nieve. El informe incluso señala algo increíble. Dice que aumentar 25 puntos en el rendimiento medio de PISA podría traducirse históricamente en un medio punto porcentual extra en el crecimiento anual del PIB. Medio punto del PIB es una auténtica barbaridad de dinero. Y luego está el impacto social, que no es moco de pavo. Una mayor tasa de abandono escolar correlaciona con mayor gasto en prisiones y una menor participación democrática. Claro, quien no comprende bien un texto complejo es más vulnerable a la desinformación. Exacto, y estadísticamente vota menos. Es una locura. Es una reacción en cadena. Y una vez que entendemos que este fracaso es una sangría para todos, es cuando debemos empezar a mirar con lupa esas políticas sistémicas. Políticas que, paradójicamente, están diseñadas para ayudar, pero consiguen el efecto contrario. A ver. Y la más evidente y dolorosa de todas es la repetición de curso. Vale, aquí voy a frenar un momento porque me voy a poner en plan abogado del diablo puro y duro. Venga, dispara. Imagina que yo mismo soy el profesor de matemáticas de segundo de la ESO. Tengo a un alumno que no sabe sumar fracciones, que no ha asimilado el álgebra básica. Pasarlo de curso por decreto me parece una negligencia brutal. Ya. Si lo paso a tercero, se va a enfrentar a ecuaciones complejas y se va a ahogar irremediablemente. ¿No dicta la pura lógica que obligarle a repetir le da un año extra para madurar y afianzar esos cimientos antes de seguir construyendo? A ver, esa es exactamente la intuición que sostiene la repetición en muchísimos países. Y desde la perspectiva de ese profesor agobiado, en ese momento puntual, parece la única salida lógica. Claro, es lo que te pide el cuerpo. Pero la investigación longitudinal nos muestra que la repetición funciona más como una autopsia a final de curso que como una medicina. ¿Una autopsia? ¡Qué duro! Es que es así. Cuando obligas a un alumno a repetir, no estás solucionando el déficit específico de álgebra. Le estás obligando a volver a cursar todas las materias, incluso las que sí había superado, con un método que ya demostró no funcionarle el año anterior. O sea, un aburrimiento tremendo para el chaval. Más el coste psicológico es altísimo. Retirar a un adolescente de su grupo de amigos genera un estigma de fracasado que destruye su motivación. Estadísticamente, fíjate, repetir curso es el mayor predictor de abandono escolar definitivo. Entonces no afianza cimientos. Para nada, simplemente retrasa el momento de la desconexión total. Y luego está el coste financiero, que es un agujero negro. Yo miraba los datos de España, Francia, Portugal o Bélgica y vemos que esta práctica afecta históricamente a más del 30% de los alumnos de 15 años. Un 30%, sí. Estamos hablando de pagar un año extra de escolarización, profesores y recursos, para un tercio de la población estudiantil. O sea, un dineral invertido en una estrategia que encima los desmotiva. Un dineral tirado a la basura, prácticamente. Pero entonces vuelvo a mi papel de profe agobiado. Si no lo hago repetir y no quiero que se ahogue en el curso siguiente, ¿qué opciones logísticas reales me da el sistema? Pues mira, la alternativa que proponen los países con mayor éxito se basa en la pedagogía de la prevención. Básicamente, promoción automática, pero con apoyo temprano. O sea, no esperar a final de curso. Exacto. En lugar de esperar a junio para certificar el fracaso, se detecta el rezago en octubre o noviembre. Por ejemplo, Francia, tras darse cuenta del coste inmenso de sus altísimas tasas de repetición, implementaron reformas estructurales. Ofrecen horas semanales de apoyo individualizado dentro del propio horario lectivo. Vale, eso tiene sentido. Pero el modelo más fascinante es el de Finlandia. Allí, la secundaria superior funciona con un enfoque modular. Es casi como ir a la universidad. Modular. Sí, no existen los cursos cerrados tal y como los entendemos en el sur de Europa. Si un alumno falla en un módulo de matemáticas avanzadas, no repite todo un año perdiendo historia, literatura y ciencias.
Claro, no tiene que volver a ser lo que ya aprobó. Eso es. Simplemente vuelve a cursar ese módulo específico de mates mientras avanza en el resto de asignaturas con sus compañeros. Claro, le quitas el drama social de perder a sus amigos y optimizas el tiempo. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, si obligar a los alumnos a repetir un currículo estandarizado no funciona, la otra gran tentación histórica del sistema ha sido tirar por la calle de en medio. Ya sé por dónde vas. Sí, decir, bueno, si tienen niveles distintos, pues los separamos y les damos currículos distintos. Y aquí entramos en la selección temprana, el famoso tracking. Y te digo una cosa, esto me parece peligrosísimo. Lo es, lo es. Es que le estamos pidiendo al sistema que adivine el techo intelectual de un crío cuando apenas sabe atarse los cordones. Pues estoy convencida de que es una de las prácticas más generadoras de desigualdad que existen hoy en día. El tracking temprano consiste en separar a los niños en diferentes vías educativas a edades increíblemente prematuras, unas encaminadas a la universidad y otras a la formación profesional básica. Muy pronto, ¿no? Demasiado. Austria o Alemania históricamente han separado a los alumnos alrededor de los 10 años. A esa edad, el desarrollo cognitivo está en plena ebullición. Claro, es muy pronto para juzgar. El rendimiento académico de un niño de 10 años no refleja su capacidad innata ni su potencial de futuro. Refleja casi en exclusiva el capital cultural de su familia. Totalmente. Refleja cuántos libros hay en su casa y el vocabulario que sus padres usan en la cena. Literal. Es como ponerles un techo de plomo en plena etapa de crecimiento. O sea, a los 10 años un crío es el reflejo de sus circunstancias. Si por esas circunstancias puntuales lo mandas a la vía lenta o vocacional de bajo nivel, el efecto Pigmalión se dispara, vamos. ¿Se dispara por completo? El currículo es menos exigente, el entorno se vuelve menos estimulante académicamente, y remontar desde ahí para llegar a la universidad años después es una carrera de obstáculos casi imposible. El sistema ha transformado una desventaja temporal en un destino permanente. Precisamente. Es que se convierte en una profecía autocumplida. Esta política relega de forma absolutamente desproporcionada a los estudiantes de entornos desfavorecidos o con antecedentes migratorios. Ya, es el sesgo de siempre. ¿Y qué recomienda la OCDE entonces? Recomienda de forma contundente retrasar esta selección hasta la educación secundaria superior. Hay que mantener a todos los alumnos en un tronco común, en aulas heterogéneas, el mayor tiempo posible. ¿Hay datos que apoyen esto? Sí, evidencias históricas contundentes. Suecia y Finlandia dieron un salto cualitativo enorme cuando en los años 60 y 70 eliminaron la separación temprana. Pero hay un caso más reciente y muy bien documentado, que es el de Polonia en 1999. Ostras, ese caso polaco es súper revelador. Leyendo las fuentes vi que retrasaron la edad de separación solo un año, pasando de los 14 a los 15 años. Y los resultados fueron espectaculares. Así es. Simplemente manteniendo a los alumnos juntos en un currículo general durante un año más, Polonia logró una mejora radical en sus resultados de las pruebas PISA en un tiempo récord. ¿Es alucinante lo que hace un solo año? Y lo más importante para acallar a los críticos, fíjate, mejorar el rendimiento de la parte baja de la tabla no perjudicó en absoluto a los alumnos de alto rendimiento. En un aula diversa, los alumnos con dificultades mejoran por el efecto compañero. Se contagian de los buenos hábitos, digamos. Eso es. Y los alumnos adelantados consolidan su aprendizaje al interactuar en un entorno más rico, explicando cosas a sus compañeros, por ejemplo. O sea que agrupar a diferentes niveles no es un lastre para los brillantes, pero es un salvavidas para los vulnerables. Me parece genial. De acuerdo, imaginemos que compramos esta idea. Eliminamos la repetición y mantenemos a todos los chavales juntos hasta los 15 años. Vale, escenario ideal. Parece que hemos limpiado el terreno. Pero hay otra trampa colosal escondida en la sala de máquinas del sistema, Y es cómo se financian los colegios y cómo se gestiona la elección de centro por parte de los padres. Ese es el gran tema espinoso. Porque, a primera vista, decir a una familia que tiene libertad total para elegir el colegio que quiera para su hijo suena a victoria democrática incuestionable, ¿no? O sea, suena a empoderamiento puro. Suena muy bien, en la teoría, claro, pero en la práctica, un mercado educativo totalmente desregulado genera una segregación brutal. ¿Por qué ocurre eso? Pues aquí entra en juego un mecanismo conocido en economía de la educación como el descremado o cream skimming en inglés. Cuando hay libre elección, teóricamente las familias eligen a las escuelas, pero en la realidad, cuando una escuela prestigiosa tiene exceso de demanda, es la escuela la que acaba eligiendo a las familias. O sea, se quedan con la crema. Eligen al alumno que no va a dar problemas.
ni barreras idiomáticas. Ya veo. Y, por exclusión, los alumnos más vulnerables acaban concentrándose en los colegios que nadie más elige. Si a este efecto de segregación le sumas un sistema de financiación plano, el colapso de la equidad es total. Claro, porque muchos sistemas le dan a cada colegio exactamente la misma cantidad de euros por cada niño matriculado. Y volvemos al problema inicial del café para todos. Ahí está el error. Es que darle 5.000 euros a un colegio en una zona residencial acomodada y darle esos mismos 5.000 euros a un colegio en un barrio periférico con altos índices de exclusión, desahucios y pobreza infantil no es equidad. Para nada. En ese segundo entorno requiere trabajadores sociales, requiere psicólogos, aulas de inmersión lingüística y ratios de alumnos muchísimo más bajas. Cuesta muchísimo más dinero. Por eso los sistemas más equitativos cambian radicalmente la forma de repartir los fondos. Implementan lo que se conoce como fórmulas de financiación ponderadas. ¿Vale? ¿Y eso cómo funciona? Significa que el dinero sigue al alumno, sí, pero la mochila financiera de cada alumno tiene un peso distinto según sus necesidades. El caso de Chile o el de los Países Bajos son ejemplos paradigmáticos de esto. ¡Ah, qué interesante! Han diseñado sistemas donde un estudiante de un entorno desfavorecido aporta significativamente más dinero al presupuesto del colegio que lo admite. Fíjate, le damos la vuelta a los incentivos del mercado de repente. Si el colegio antes subía del alumno vulnerable porque le bajaba la media y le exigía más trabajo sin recursos, ahora ese alumno trae consigo un presupuesto extra. Eso es. Se convierte en un incentivo financiero. El colegio le abre las puertas porque con ese dinero extra puede contratar al profesor de apoyo o reducir el tamaño de la clase. Es cambiar el comportamiento de las instituciones a través de la financiación, ni más ni menos. Y bueno, además de la financiación, hay que gestionar esa libertad de elección para que no se formen guetos. Claro, ¿hay algún ejemplo de cómo hacer eso bien? Pues un ejemplo brillante que recogen los análisis es el de la ciudad de Nimega, en los Países Bajos. Han establecido un sistema de suscripción central. ¿Y eso qué significa? Pues que todos los centros acuerdan reservar y mantener alrededor de un 30% de alumnos de entornos desfavorecidos. Se asegura así una mezcla socioeconómica equilibrada en todas las escuelas de la ciudad. ¡Qué buena idea! Otro enfoque es el de Cambridge, en Estados Unidos, que gestiona las admisiones centralmente para asegurar que el perfil socioeconómico de cada escuela sea un reflejo proporcional de todo el distrito. O sea, la elección libre existe, pero enmarcada en unas reglas que protegen la cohesión social. Exactamente. Vale, recapitulando. Entonces, las piezas del puzzle son: sabemos que la repetición es tirar el dinero y estigmatizar. Sabemos que separar a los 10 años es condenar prematuramente. Y sabemos que la financiación debe ser desigual para que la educación sea justa. Así es. Pero supongamos que logramos arreglar todo esto y el estudiante llega a la etapa final, a la secundaria superior. ¿Qué hacemos ahí? Y, sobre todo, ¿qué pasa con el factor humano? Eso es clave. Porque puedes diseñar el mejor sistema de financiación ponderada desde un despacho, pero si el profesor que está en el aula lidiando cada día con problemas gravísimos está quemado y sin recursos, todo el modelo se viene abajo. Totalmente de acuerdo. En la secundaria superior, el reto principal es la permeabilidad. Hay que acabar con la percepción de que la formación profesional es el callejón sin salida para los que fracasan en la vía académica. Sí, ese estigma de la FP hay que borrarlo. Los itinerarios vocacionales tienen que estar conectados con el mundo laboral real, ser de alta calidad y permitir el paso a la educación superior si el alumno lo decide más adelante. Pero yendo a tu punto fundamental sobre el factor humano. Sí, los profesores. Las escuelas desfavorecidas son la verdadera prueba de fuego de cualquier sistema educativo. Y aquí la OCDE subraya un cambio de paradigma crucial. No podemos seguir dependiendo de la figura del profesor como un voluntario abnegado. O como un mártir vocacional, ¿no? Que sacrifica a su salud mental por salvar a sus alumnos. Exacto. Claro. Los docentes en zonas de alta complejidad no deberían ser vistos como misioneros. Tienen que ser vistos como la unidad de élite del sistema. Yo siempre lo pienso. Un cirujano especializado en traumas severos no es un voluntario benéfico. Es el profesional más capacitado y mejor pagado del hospital. Qué buena comparación, de verdad. En educación debería ser exactamente igual. Pues esa es la mentalidad que exigen los datos. Y para construir esa élite profesional se necesitan políticas sistémicas, no solo buenas intenciones o palmaditas en la espalda. Primero, formación hiperespecializada. ¿Tiene sentido? Enseñar la fotosíntesis a 30 alumnos motivados, de clase media, no tiene nada que ver con enseñar a un grupo donde conviven
3 idiomas distintos, deficiencias nutricionales y problemas de atención derivados del estrés tóxico en el hogar. Claro, son dos mundos. Se requieren clínicas pedagógicas de gestión de aulas súper complejas. Y segundo, la mentoría. Es una irresponsabilidad del sistema enviar a profesores recién graduados a los destinos más difíciles sin ninguna red de seguridad. Es echarlos a los leones. Literalmente. Obligar a establecer programas de mentoría donde un docente veterano acompaña en el aula al novato reduce drásticamente la tasa de abandono de la profesión en estas zonas críticas. Y hay un factor psicológico brutal del que a veces no nos atrevemos a hablar, que es el famoso prejuicio de la pobreza. Uy, sí. Esta idea tóxica, muchas veces inconsciente por parte del claustro de profesores, de que como un alumno viene de un entorno muy vulnerable, hay que compadecerse de él y, por tanto, bajarle el listón. En plan, pobrecito, bastante tiene con lo suyo en casa, no le voy a exigir mucho en historia. Es que ese sesgo, por muy bien intencionado que sea, es letal para la equidad. Las escuelas que realmente logran romper el ciclo intergeneracional de la pobreza son aquellas que combinan un altísimo apoyo emocional con expectativas académicas innegociables. Un equilibrio difícil pero necesario. El mensaje implícito debe ser: sé que tu situación es increíblemente difícil, pero también sé que tienes la capacidad de alcanzar la excelencia, y te voy a dar absolutamente todas las herramientas para lograrlo. Qué potente. Pero claro, retener a profesores capaces de mantener ese nivel de exigencia y empatía en entornos duros requiere incentivos potentes. Mirando modelos internacionales, sistemas como el de Corea o iniciativas en estados como Carolina del Norte en Estados Unidos han entendido esto perfectamente. ¿Y qué hacen ellos distinto? Pues ofrecen incentivos salariales sustanciales, reducción de horas lectivas y ventajas rápidas en la carrera profesional para aquellos docentes de alto rendimiento que eligen destinos vulnerables y, por supuesto, demuestran resultados. Si quieres a los mejores en el puesto más difícil, tienes que recompensarlo. Es de cajón. Haciendo balance de toda esta inmersión a fondo, yo me quedo con una idea central que debería cambiar nuestra manera de votar y de exigir a nuestros gobiernos. La equidad educativa no es un tema de sensibilidad social para quedar bien en un discurso. Exacto, no es caridad. Es ingeniería económica pura. Arreglar las fallas sistémicas de la repetición, el tracking temprano y la financiación desequilibrada beneficia al crecimiento del país, reduce el gasto público en contención social y, fundamentalmente, blinda la única promesa real que hace una democracia sana. ¿Cuál es? Que las circunstancias de tu nacimiento no determinen el techo de tu destino. Me parece la mejor conclusión posible. Y, bueno, me gustaría añadir un último apunte. Una reflexión algo más afilada para quien nos esté escuchando, para que le dé una vuelta mientras conduce o pasea. A ver, déjanos pensando. Si la evidencia económica, sociológica y pedagógica es tan abrumadora y contundente respecto a los beneficios de la equidad, y si sabemos, con datos en la mano, exactamente qué políticas destruyen esa equidad, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto cambiarlas? Buena pregunta. ¿A quién beneficia realmente mantener el status quo de estos sistemas imperfectos? ¿Se trata simplemente de la pura y aburrida inercia burocrática? ¿O existe quizás un miedo profundo y no confesado por parte de las clases más favorecidas a perder sus posiciones de ventaja en esta supuesta meritocracia? Madre mía, es una pregunta profundamente incómoda que deja muchísimo en lo que pensar. Y pone el foco no en la capacidad de los alumnos, sino en las intenciones del sistema. Totalmente. Y como siempre, hay que recordar a la audiencia que todo este análisis no son opiniones al aire en la barra de un bar. Todo está fundamentado en datos duros. Toda la evidencia que hemos diseccionado hoy proviene de la publicación del 2012 de la OCDE titulada Equity and Quality in Education, Supporting Disadvantaged Students and Schools. Una lectura más que recomendada. Sin duda. Quizás ya va siendo hora de que dejemos de culpar al adolescente que se tropieza y empecemos a arreglar el terreno lleno de baches sobre el que le hemos obligado a correr.